Bienvenidos de nuevo a otra semana de Eje de la Verdad en JNS. Soy Emily Schrader y esta semana vamos a hablar sobre la diferencia entre rehenes y terroristas. ¿Existe alguna? No lo sabrías por los reportes de la prensa internacional esta semana. También conversaremos con Jonathan Schanzer de la Fundación para la Defensa de las Democracias. Y hablaremos de lo más reciente sobre el alto al fuego entre Israel y Gaza o la falta de este. Todo eso y más ahora en Eje de la Verdad. ¿Rehenes o terroristas? Los medios realmente no distinguen la diferencia. Esta semana la prensa global cruzó otra línea. Medios como British Broadcasting Corporation y New York Times reportaron el acuerdo de alto el fuego entre Israel y Hamás solo como intercambio de rehenes. Échenle un vistazo. Como muchos líderes y personas en el mundo, el primer ministro simplemente estará encantado de ver lo que está sucediendo en este momento con respecto al intercambio de rehenes. De cara al futuro, creo que hoy el primer ministro de Egipto se centrará en lo que sigue. ¿En serio? 1.700 terroristas palestinos arrestados en situaciones de combate por delitos relacionados con la seguridad y 250 asesinos palestinos convictos son ahora, según la British Broadcasting Corporation y el New York Times, equivalentes a los 251 hombres, mujeres y niños. Civiles que fueron secuestrados de sus hogares el 7 de octubre, arrastrados a Gaza para ser torturados y usados como moneda de cambio durante más de 700 días. Para reiterar, del lado israelí, tenemos a civiles israelíes inocentes secuestrados por Hamás de sus hogares, de un festival de música, de los dormitorios de los niños. Del lado palestino, hay terroristas convictos que asesinaron a civiles israelíes, incluidos niños, a sangre fría. Sin embargo, ahora ambos están siendo descritos por los medios internacionales como rehenes. Pero esto es lo que la British Broadcasting Corporation y el New York Times omitieron cuando repetidamente llamaron a esto un intercambio de rehenes. Es el hecho de que Israel acaba de liberar a hombres como Imad Kawazmeh, un comandante de Hamás que cumplía 16 cadenas perpetuas por orquestar un doble atentado en autobuses en Beersheba que mató a 16 personas. Iyad Abu al-Rub cumplía 4 cadenas perpetuas por organizar un atentado suicida en Kadumim, donde murieron 4 personas. Estos son los palestinos liberados bajo el acuerdo de alto el fuego. No son activistas, no son presos políticos, no son niños inocentes que fueron secuestrados de las casas de sus padres. Asesinos. Mientras tanto, Hamás ha estado celebrando el regreso de nuestros rehenes, como Guy Gilboa, Dalal, secuestrada en el Festival de Música Nova, o Alon Ohel, un pianista de 24 años que estuvo retenido bajo tierra durante 2 años. O Abinat Tanor, quien estuvo esposado durante más de 1 año seguido en un túnel. El contraste moral no podría ser más claro, a menos que, al parecer, trabajes en una sala de redacción de medios occidentales. Lamentablemente, no se detiene con la prensa. En las redes sociales, activistas han estado impulsando esta mentira aún más. Greta Thunberg en realidad publicó una foto de un rehén israelí desnutrido, Ebiatar David, y la etiquetó como un prisionero palestino hambriento. Y ahora, increíblemente, estamos viendo una tendencia en línea donde influencers pro-palestinos e incluso personas en Gaza se están llamando a sí mismos sobrevivientes del Holocausto. Secuestrando el lenguaje del genocidio para encubrir el terrorismo de Hamás. No hay equivalencia entre rescatar civiles de terroristas y liberar terroristas de prisión. No hay paridad entre rehenes y asesinos. Y no hay periodismo ni titulares que borren esa diferencia. Cuando los medios llaman rehenes a asesinos en masa, confunden la historia. Están respaldando el crimen, le están diciendo a la próxima generación de terroristas que secuestrar civiles funciona. Si perdemos la capacidad de nombrar el mal, también la de combatirlo. Actualmente, muchos medios de comunicación del mundo ya se han rendido. Bueno, todo eso nos lleva al siguiente tema, que es el acuerdo de Israel con Hamás y quiénes están siendo liberados realmente. Pero creo que una pregunta aún más importante es, ¿cuánto tiempo vamos a seguir repitiendo estos mismos errores? Me refiero a que, en este acuerdo, vimos la liberación de casi 2.000 prisioneros palestinos a cambio de nuestros rehenes. Y entre los peores, algunos de los cuales mencioné Imad Kawazmeh, a quien mencioné antes, junto con personas como Nader, Sadaka condenado a 6 cadenas perpetuas por organizar varios ataques contra civiles israelíes en Judea y Samaria. O Ahmad Adel-Haber Saada, quien fue responsable de hacer explotar un autobús civil y matar a 11 personas. Gente muy agradable aquí, casi 2.000 terroristas, 250 con cadena perpetua.
Y ahora, tristemente, esta no es la primera vez que hemos visto este fenómeno. En 2011, Israel liberó a 1.027 prisioneros palestinos para liberar al soldado Gilad Shalit, entre ellos cientos que cumplían cadena perpetua. En menos de 5 años, la inteligencia israelí informó que más del 60% de los liberados había regresado a actividades terroristas. Ahora, algunas estimaciones la superan el 80%. Al menos 6 israelíes fueron asesinados en ataques perpetrados por terroristas liberados nuevamente en el acuerdo Shalit. ¿Y adivina quién fue uno de esos prisioneros liberados? Quien también fue tratado en los mejores hospitales de Israel por cáncer durante su condena. Yahya Sinwar, el cerebro y arquitecto de la masacre del 7 de octubre. Si eso no es motivo para la pena de muerte, de verdad no sé qué lo sea. Y solo quiero agregar que Sinwar en realidad estaba cumpliendo condena por asesinar a palestinos, ni siquiera a israelíes, a palestinos. Como israelí es una paradoja cruel, porque Israel valora cada vida y está dispuesto a pagar cualquier precio. Al pagar ese precio garantiza otra factura. El instinto moral de rescatar a los cautivos se convierte en la misma moneda que estos terroristas explotan. Y ahora, a diferencia de Estados Unidos, Israel rara vez impone la pena de muerte, incluso por asesinatos en masa. Esa moderación es noble hasta que esos asesinos son liberados en intercambios políticos, algo que realmente no sucede en Estados Unidos. Cada intercambio se convierte esencialmente en otra campaña de reclutamiento. La única respuesta sostenible puede ser lo que los estados demócratas suelen evitar reconocer, que la pena de muerte para los crímenes terroristas más atroces no es venganza, es prevención. Mientras no se aborde ese debate directamente, cada acuerdo podría ser la causa de la próxima masacre. ¿Y eso nos lleva ahora al alto al fuego o a la falta de este? Ha sido una semana mayormente tranquila entre Israel y Hamás. Pero incluso cuando Israel ha cumplido con los términos, Hamás está mostrando diferentes intenciones de empezar contra su propia gente. Durante la última semana, las fuerzas de Hamás han ejecutado y detenido a decenas de palestinos en Gaza, acusados de colaborar con Israel o de difundir desinformación. Videos verificados por Yna, el New York Post y otras fuentes han mostrado a hombres armados enmascarados arrastrando a civiles a las calles de Shujaya y Ramal antes de dispararles a quemarropa. Ahora, testigos dijeron a medios locales que algunos de los asesinados eran miembros de clanes rivales que Hamás resentía desde hace mucho por desafiar su gobierno. Según residentes y funcionarios médicos, decenas de palestinos han sido ejecutados o han desaparecido en los últimos días, incluyendo periodistas. Un grave incidente ocurrió cerca de Jan Yunis, donde terroristas de Hamás irrumpieron en una mezquita. Sacaron a 3 hombres que criticaron al grupo en línea y les dispararon ante los fieles. Sus cuerpos fueron colgados públicamente después como traidores. Al mismo tiempo, funcionarias de Hamás han reiterado que no depondrán las armas ni aceptarán la cláusula de desarme en la tregua negociada por Estados Unidos. Para las personas comunes de Gaza, este alto al fuego se ha vuelto un régimen de miedo. Puestos de control, toques de queda y ejecuciones sumarias, y no por parte de Israel, sino de Hamás. Grupos palestinos de derechos humanos han condenado estos asesinatos como represalias ilegales durante el alto al fuego. Los mediadores en Egipto y Qatar advirtieron en privado a Hamás que estas acciones podrían hacer colapsar el acuerdo. Y Estados Unidos también advirtió a Hamás que sus ataques contra los palestinos son, de hecho, una violación de los términos del acuerdo, aunque a Hamás no le importe, por supuesto. Recuerden que esta semana también atacaron y mataron a 2 soldados de las Fuerzas de Defensa de Israel, participando en actos de violencia en varios lugares de Gaza y provocando ataques aéreos en Gaza contra bastiones de Hamás en respuesta. Para Israel, esto confirma lo que hemos dicho desde el 7 de octubre. Hamás pone en peligro a los israelíes y brutaliza a los palestinos. Un alto al fuego que coexiste con ejecuciones públicas no es paz y no es un alto al fuego. Es un teatro de terror para las cámaras del mundo mientras los habitantes de Gaza sangran en silencio. Es curioso que quienes pedían alto al fuego ahora guarden silencio sobre ejecuciones de palestinos por Hamás, ¿no crees? Bueno, volvamos al Reino Unido para nuestra siguiente historia, donde ha estallado otro escándalo esta semana. Aunque parezca increíble, no arrestaron al hombre judío por portar una estrella de David en una protesta que pudo incomodar a activistas anti-Israel. Y sí, eso realmente sucedió. No, pero ahora es de fútbol. Ahora el Maccabi Tel Aviv está listo para jugar un partido amistoso contra el Aston Villa en el Reino Unido el próximo mes, y nada menos que en la ciudad de Birmingham.
Ahora, después de que se anunció este partido, el grupo anti-Israel, fundado por un exterrorista de Hezbollah, aparentemente reunió todo un expediente y se lo entregó a la policía, difamando a los aficionados del Maccabi Tel Aviv como racistas. Ahora, en lugar de decirles que se metieran eso donde no les da el sol, la policía de West Midlands decidió prohibir por completo a los aficionados del Maccabi Tel Aviv asistir al partido de la Europa League contra Aston Villa, alegando que era por su seguridad. ¿Qué es en realidad discriminación? Ahora, comprensiblemente, la reacción fue inmediata. El gobierno del Reino Unido intervino y el primer ministro Starmer calificó la medida de equivocada. El Ministerio del Interior intenta revertir la prohibición impuesta por la policía. Algunos son tan odiosos que hasta lo elogian. El diputado Ayub Khan defendió la medida y llamó racistas a todos los aficionados del Maccabi Tel Aviv. No es seguridad, es apaciguamiento. Lo que está sucediendo aquí es que la élite política simplemente está intentando una vez más apaciguar a una turba islamista violenta. Birmingham es 30% musulmana y en algunos vecindarios llega al 70%. La policía es responsable de la seguridad. No es un pretexto para excluir a los judíos de la vida pública. Si esto sigue, el fútbol será prueba de si los judíos en Gran Bretaña tienen derechos condicionados. El Ministerio del Interior y Aston Villa se apresuran a reparar el daño, pero el mensaje fue claro. Cuando se trata de antisemitismo, la élite británica y su policía siguen jugando a la defensiva, no a la ofensiva. Nuestra invitada esta semana es Jonathan Schanzer, vicepresidente senior de investigación en la Fundación para la Defensa de las Democracias, enfocado en política de Medio Oriente y seguridad nacional de Estados Unidos. Ex analista de financiamiento del terrorismo en el Departamento del Tesoro de Estados Unidos, es una de las principales voces sobre Irán, Hamás y los conflictos regionales en evolución. Hoy nos acompaña para aclarar los recientes acontecimientos en la región. Jonathan, gracias por acompañarnos hoy. Comencemos con lo más reciente, estas violaciones al alto el fuego por parte de Hamás. Vemos que Israel respondió atacando ya 83 objetivos ayer, pero parece que eso es todo lo que van a hacer, al menos por ahora. ¿Se mantendrá este alto el fuego? Y además, si no es así, ¿qué esperas ver? Espero que Hamás haga lo necesario para sobrevivir, aunque se le pide que se desmantele. Esta organización existe desde 1988 y tiene décadas de actividad terrorista en su historial. No está interesada en desmantelarse, no está interesada en entregar sus armas, y creo que le está costando mucho trabajo desprenderse de los restos de esos rehenes asesinados que aún tiene en su poder. Espero que Hamás luche con uñas y dientes mientras continúe este esfuerzo por tratar de someterlo. Creo que el acuerdo podría funcionar en parte. Lo que quiero decir con eso es que es probable que Israel permanezca en más del 50% del territorio de Gaza, más allá de la llamada línea amarilla. Es probable que esa área permanezca bajo control israelí durante muchos años más. Lo que suceda dentro de la línea amarilla, esas áreas más pobladas de Gaza, esa es la gran pregunta. Y creo que mucho de eso realmente depende ahora de si hay personas dentro de Gaza que estén dispuestas a enfrentarse a Hamás, si están dispuestas a desafiar a Hamás, si están dispuestas a trabajar con las fuerzas de defensa de Israel, con los israelíes. Y estas son preguntas que no sé cómo responder en este momento. Jonathan, has advertido constantemente sobre la amenaza global que representa la influencia maligna de la República Islámica, desde sus ambiciones nucleares hasta sus aliados regionales. ¿Qué tan grave consideras la amenaza del régimen actualmente? ¿Deben las democracias occidentales confrontar más a Teherán para frenar sus actividades desestabilizadoras o ya no es opción? Mira, me preocupan esos misiles, principalmente el programa de misiles balísticos que Irán está buscando reconstituir. Aprendieron mucho en esa guerra de 12 días, como atacar objetivos que Israel intenta proteger. Quiero decir, pudieron alcanzar ciertos objetivos cerca del Mossad dentro de la Kiria. Eso no es algo en lo que quieras que Irán se vuelva bueno con el tiempo. Y así, al ver que el régimen iraní está desarrollando ese programa de misiles, tengo la sensación de que los israelíes podrían necesitar otro enfrentamiento para eliminar esa amenaza. Creo que sería útil si Occidente, liderado por Estados Unidos y quizás Europa, tomara medidas más estrictas contra Hamás.
Financieramente, creo que eso sería útil. Buscar provocar la caída del régimen mediante apoyo político a la oposición, eso sería útil. Pero al final del día uno tiene la sensación de que probablemente nos espera otra ronda de conflicto, tal vez tan pronto como en 2026. Desglosaste la presión económica sobre la República Islámica, principalmente de Estados Unidos, desde sanciones unilaterales hasta medidas multilaterales bajo el antiguo acuerdo con Irán. ¿Podrías explicar cómo funciona cada nivel, qué herramientas les dan a los responsables de políticas y por qué mantener las sanciones sigue siendo un componente realmente necesario de la disuasión? Sí, mira, el Banco Mundial acaba de publicar un informe en los últimos días y de hecho señala la contracción de la economía iraní entre 1,5 a 2% este año y otro 2 a 3% el próximo año. Esto es una señal de que las sanciones están afectando a la economía. Está obligando al régimen a elegir entre apoyar a sus representantes terroristas en Yemen, en Líbano o en otros lugares, o mantener las luces encendidas en casa. Eso es exactamente lo que quieres hacer ahora con un régimen que es conocido por patrocinar el terrorismo y el caos en la región. Creo que esa es la primera capa. Después sigue el apoyo a la gente en el terreno. No necesitan mucho, necesitan mejor inteligencia, necesitan comunicaciones, necesitan financiamiento, pero no en cantidades enormes. Probablemente podrían usar algunas armas, aunque supongo que muchos países occidentales no apoyarían hacer eso, al menos no todavía. Pero creo que estas son cosas que pueden ayudar a generar un cambio o al menos presión sobre el régimen. De nuevo, mantener ese fuego encendido en casa, obligando al régimen a empezar a pensar, bueno, ¿vale la pena seguir apoyando el terrorismo? ¿O deberíamos empezar a pensar en brindar mejores servicios a nuestra gente y mantener las cosas tranquilas, intentando bajar esa llama de disidencia dentro de su país? Así que estas son las cosas en las que creo que el apoyo adicional a la oposición es importante mientras seguimos aumentando esas sanciones. Estas son las cosas que creo que queremos seguir viendo. Pero aparte de eso, obtener buena información de inteligencia sobre el régimen, averiguar dónde están tratando de reconstituir el programa nuclear, dónde están tratando de reconstruir su programa de misiles, dónde están tratando de agregar algunas de esas defensas aéreas que fueron agotadas por Israel. Todo eso va a ser crucial en este momento. Ahora, en última instancia, ¿cuál es el objetivo final al tratar con Irán y sus aliados? ¿Es factible un cambio de régimen o incluso la contención cuando no tienes a Europa unida en este tema? Y Trump hasta ahora no quiere que Israel termine el trabajo militarmente. Tenemos una situación mixta en todos lados, desafortunadamente. O sea, no le estamos dando luz verde a los israelíes, al menos no en este momento, para acabar con el régimen militarmente. Tenemos sanciones automáticas, que creo que es algo bueno, ¿no? Esto es lo que la Organización de las Naciones Unidas, encabezada por los europeos, comenzó a imponerle al régimen. Y eso es lo que realmente está afectando a la economía iraní en este momento y está perjudicando al régimen. Pero lo que veo ahora es la falta de una estrategia más amplia, una que apunte a las finanzas del régimen, una que apoye a la oposición. Y realmente creo que la clave aquí es si podemos idear una estrategia que busque, en última instancia, derrocar al régimen y poner algo en su lugar. Eso sería, digamos, que auguraría más estabilidad en la región. Actualmente no contamos con esa estrategia. Creo que hay elementos de lo que Estados Unidos tiene en mente que podrían funcionar para ese fin de manera similar desde el mundo árabe y también desde los europeos. Pero esos elementos necesitan ser entretejidos, tiene que sentirse holístico, tiene que sentirse estratégico. Ahora no lo vemos, pero aún pueden pasar cosas en los 3 años restantes de Trump. Y sabemos que no es fanático de la República Islámica, pero tampoco lo es de Europa actualmente y no está dispuesto a colaborar con los europeos. Sabemos que apoya a Israel, pero también tiene esta visión de paz en la región y espera que entre los ataques que Estados Unidos lanzó en junio junto con las sanciones, tal vez logre que la República Islámica se rinda. No estoy seguro de que lo hagan, pero sí sé que ahora mismo están sintiendo la presión. No están bien, están inestables. Es un buen comienzo. Pero creo que, como dices, lo que no tenemos ahora mismo es una estrategia holística y sistémica. Tal vez veamos una en los próximos meses o quizá incluso en los próximos años.
Debemos terminar aquí. Gracias por tus ideas y por aclarar lo que ocurre en esta región. Y por supuesto lo que podemos esperar ver en Irán en los próximos meses también. Seguiremos informando sobre esta historia. Pero gracias por acompañarnos. Es un placer. Y ahora pasamos a lo bueno, lo malo y lo feo de esta semana. Primero, la buena noticia de la semana. ¿A quién no le gusta el chocolate? Tras más de 700 días como rehén de Hamás, Guy Quboad Dalal fue grabada comiendo chocolate por primera vez desde su cautiverio. Una imagen simple y perfecta de supervivencia. Vamos a verla. Pasando a la mala noticia de hoy, tenemos a este estudiante de Oxford, Samuel Williams, quien fue captado en video gritando «Pongan a los sionistas bajo tierra». Él creyó que esto era ingenioso, veámoslo. Íntegros, una resistencia firme y noble en Palestina y en Gaza a la que mirar, de la cual inspirarse. Y no quiero hablar demasiado, pero hemos estado trabajando en Oxford. Quizás quieran unirse. Dice así: Gaza, Gaza, haznos sentir orgullosos, pon a los sionistas bajo tierra. Gaza, Gaza, haznos sentir orgullosos, pon a los sionistas bajo tierra. Ahora lo interesante de este pequeño y odioso discurso es que ya es bastante malo por sí solo. Pero después de esto fue arrestado y suspendido de la Universidad de Oxford por estos llamados descarados a la violencia contra los judíos. Y cuando la policía allanó su casa, encontraron armas y balas, las cuales confiscaron. Aquí vemos a un aspirante a terrorista de Hamás. Ojalá ya esté detenido para siempre. Y bien por la Universidad de Oxford por finalmente deshacerse de alguien que está promoviendo el terrorismo. Ahora presentamos nuestra fea historia de la semana. Una sobreviviente de la masacre del 7 de octubre fue atacada y amenazada por activistas pro-Hamás en Occidente en un campus universitario en California. Ahora, Johnny vino aquí para compartir su historia de supervivencia de Kibbutz Mefelsim, donde Hamás invadió, asesinó, violó y secuestró a miembros de su comunidad. Ahora, estos activistas del campus pensaron que sería buena idea disfrazarse como esos mismos terroristas de Hamás que traumatizaron al orador por el delito de ser israelí. Creo que hay pocas cosas más enfermas y narcisistas que este tipo de activismo. Ya hicimos lo bueno, lo malo y lo feo, pero tengo un bono especial solo por esta semana. El activista palestino Motaz Asaiza, fotoperiodista favorito de muchos, fue escoltado fuera de Gaza en un avión de la Fuerza Aérea de Qatar y ahora es homenajeado en todo Estados Unidos en una gira de conferencias como celebridad. Sin embargo, durante su estancia en Estados Unidos, se aseguró de tomarse el tiempo para publicar en redes sociales su apoyo a Hamás y a la resistencia armada en una publicación especial. Mi pregunta es, ¿por qué a este simpatizante de terroristas se le concedió una visa en primer lugar? O sea, hola, ¿dónde está Servicio de Inmigración y Control de Aduanas? Kash Patel, Marco Rubio, que alguien haga algo. No hay manera de que una persona que está promoviendo estas ideas deba andar por Estados Unidos propagando esa retórica. Especialmente cuando Hamás es una organización terrorista designada por Estados Unidos. Bueno, eso es todo por esta semana en Eje de la Verdad. Pronto regresaremos con más entrevistas e historias desde Medio Oriente. Soy Emily Schrader. Sígueme en redes como Emily K. Schrader o Emily en Tel Aviv. Gracias por vernos. Nos vemos la próxima semana en Eje de la Verdad por JNS.